Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñame hasta el final de este video. Sí. Y oyendo que era Jesús Nazareno, Aleluya. El Evangelio me dice que no me importa que yo sea ciego. Eso tiene remedio. Que no me importa que yo arrastre el pecado de mis antepasados. Eso tiene remedio. Que yo haya, a los demás le haya producido lástima porque estaba pobrecito allí mendigando. Eso tiene remedio. No me importa que yo no haya avanzado nada a lo largo de mi vida, no haya crecido espiritualmente. Eso tiene remedio. ¿Cuál es el remedio que encontró el ciego? Que es la misma medicina para ti y para mí. ¿Qué dice otra vez? y oyendo, ¿Dónde comenzó el remedio? ¿Dónde comenzó la sanación del ciego? Oyendo, comenzó a oír. Y comenzó a oír sobre Jesús de Nazaret. Oyendo, que era Jesús, entonces comenzó a oír. Me dice a mí el Evangelio que para yo levantarme del pecado, para yo dejar la ceguera, tengo que comenzar a oír de Jesús, a parar la oreja, a escuchar de Él, hablar de Él, que alguien me hable de Él. Voy a un retiro espiritual para que me hablen de Jesús y yo pueda comenzar a ver. Hay gente, ustedes van a morir, nunca han hecho un retiro. Bueno, ustedes no, los que no vinieron. Y si hacen un retiro, están distraídos en tantas cosas, pero no quieren oír. Van a misa y no quieren oír. Para la muestra un botón, dejan el celular encendido. ¡Aló! Mire, me llama más tarde porque estamos en la consagración. Fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro branqueado. ¿No está dispuesto a oír? Lo primero que tiene que hacer es apagar el celular cuando entra a la misa. Bueno, me dice a mí el Evangelio que yo tengo que estar dispuesto a oír sobre Jesús. Tengo que oír. Sigue. comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Me dice a mí el Evangelio que cuando yo comienzo a oír sobre Jesús, entiendo que Jesús es misericordioso. Comprendo que Él no me juzga ni me condena, que Él vino por los pecadores, no por los justos. Entiendo que Él es un Dios de amor. Entonces, al escuchar hablar de Jesús, va brotando en mi corazón el deseo de buscar al Dios misericordioso y a gritarle desde lo más profundo de mi corazón con toda sinceridad. No como un fariseo hipócrita, sino con una convicción plena y personal delante de Él. Jesús, hijo de David, significa que reconozco que es el Mesías, el Salvador. Ten compasión de mí, me reconozco necesitado y reconozco que Él es el que ha venido a salvarme. ¿Pero dónde comenzó eso? Al comenzar a oír de Jesús. ¿Qué es lo que nosotros no queremos? No tenemos tiempo para oír de Jesús. Pero entonces me dice a mí que yo tengo que darme cuenta que Jesús es misericordioso en medio de mi ceguera, en medio de mi instalación donde no he avanzado nada. Eso tiene remedio. Debo oír sobre Jesús y debo comenzar a clamar a Jesús. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Dale. Y muchos le reprendían. La Biblia me dice a mí, Dios me dice a mí, que cuando yo comienzo a escuchar sobre Jesús y cuando yo comienzo a buscar a Jesús y a clamar misericordia a Jesús para que tenga piedad de mí y me dé la claridad, el diablo va a mover personas a mi lado
de mi familia, de mis amistades, que me van a mandar a callar, que me van a decir tú ya no tienes remedio, que van a hacer que la conciencia siga dormida y le va a decir tú no tienes pecado, no seas tonto, eso no es pecado. Siga viviendo así. ¿Cuánto tiempo tiene de estar viviendo en concubinato? 20 años. Ahí he estado instalado a lo largo del camino dando compasión y no he avanzado. Pero yo quiero casarme. Cállate, cállate, no sabe lo que dice, tonto. Las personas se casan y después se separan. Y es peor todavía. Cállate. Hay gente que quiere taparme la conciencia. ¿Cuántos hombres que tienen el problema de en vez de amar a una mujer, aman a otro hombre y quieren cambiar y viene alguien y le dice, no sea tonto? Se aman, sí, sigan así, que Dios es amor. Y les tapa la conciencia, los manda a callar, no quiere que tengamos un encuentro con Jesús. La gente me calla, dice Jesús en su palabra, me dice a mí, que yo tengo que estar presto a saber que me van a callar. ¿Quiénes son los que a mi lado me mandan a callar? Que no quieren que yo viva el evangelio. ¿Se acuerda de Jesús con Pedro? Cuando le dicen me van a crucificar, me van a matar. Y dice Pedro, Señor, esto no te pueda suceder. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, eres un estorbo. Porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Nos va a pasar lo mismo, me va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me dice el evangelio? Cuando yo me encuentre en esa situación, ¿qué tengo que hacer? Hacerles caso, callarme, no buscar más a Jesús, apartarme de Jesús como la gente me lo pide, callarme y no predicar más porque la gente me lo pide, porque la gente no quiere que le predique. ¿Qué me dice a mí? Va. Pero él clamaba mucho más. Me dice la Biblia que en vez de callarme, yo tengo que aferrarme a Jesús mucho más. Que yo tengo que buscar a Jesús mucho más. Que tiene que duplicar el esfuerzo. Todo, tengo que duplicar todo para buscar a Jesús, para ser amigo de Jesús, para tener un encuentro personal con Jesús. Yo tengo que duplicar mis esfuerzos. Que en vez de rendirme, en vez de cansarme, tengo que doblar mis esfuerzos. Hijo de David, ten misericordia de mí. Imploro de nuevo la misericordia. ¿Qué más me dice el evangelio? Jesús, deteniéndose. Aleluya. El evangelio me dice a mí que yo no soy una basura para Jesús. Que yo no soy cualquier cosa para Jesús. Que mi Jesús no es indiferente conmigo. Él se detiene. Él me ama. Él viene por mí. Él me espera. Él me escucha. Él viene a salvarme. El evangelio me dice a mí que yo tengo un Salvador, que si el mundo me juzga, que si el mundo me condena, que si el mundo me dice cállate, tú no tienes remedio, tú eres el peor pecador del mundo, tú ya no te puedes salvar. Jesús se detiene para decirme, tan loco, no le pare, yo sí te amo, tú sí puedes cambiar. Me dice Jesús a mí que yo me puedo levantar y que yo puedo ver, no importa el pecado en que esté metido, aun cuando venga de generación en generación, a mí qué me importa. Jesús se detiene, se preocupa por mí, yo soy hijo amado de Jesús. Él siente compasión por mí, vino por mí. Jesús se detuvo, mandó llamarle. Me dice la Biblia que yo no voy a ver a Jesús cara a cara así. Él me mandó a llamar. O sea que Jesús me llama a través de otra persona. ¿Cómo me llama Dios a mí a través de otra persona? A través de Julano de tal me habla, me dice. Y es entonces cuando usted y yo comenzamos a ver que Dios me dice, oye, yo te llamo, sí, pero a través de.
Yo te hablo a través de otra persona. Yo te salvo a través de otra persona. Yo te perdono a través de otra persona. Yo te doy la absolución a través de otra persona. Yo te traigo la salvación y te doy amor a través de otra persona. A través de otra persona, Él me manda a llamar a mí. Entonces yo tengo que estar presto a escuchar la voz del Señor a través de otra persona. Me dice que verdaderamente hay personas que me mandan a callar, pero hay personas que me llevan a Jesús. Y ahí es donde yo tengo que tener la capacidad de ver quién me aparta de Jesús y me manda a callar y quién me lleva a Jesús. Y es cuando yo tengo que ser capaz de elegir, escuchar y seguir los pasos de los que siguen a Jesús, de los que me llevan a Jesús, que son los verdaderos amigos. En el seminario, cuando yo estaba en el seminario, me pregunto, ¿qué me dice a mí? Yo tenía en el seminario dos grupos de personas. Unos que me llevaban al mal, seminaristas que me decían, vamos a tomar licor el fin de semana que salgamos, vamos de parranda. Y tenía otro grupo que me decía, vamos de misión, vamos al Santísimo, vamos a visitar enfermos, vamos a esto o aquello. Siempre me dice la Biblia que siempre voy a tener quien me mande a callar, no me deje acercar a Jesús, y quien me conduce a Jesús. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. La Biblia me dice a mí que a pesar de mi miseria, mi pecado y mi ceguera, ¿qué es lo primero que tengo que tener? Dilo. Confianza. Listo. Confianza. La Biblia me dice, por muy pecador, has cometido el pecado más grande del mundo. Eso tiene solución. Pero debes tener confianza. Saber que Jesús no vino por los justos, sino por los pecadores, que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Entonces me dice la Biblia a mí que yo, sacerdote, el día que fallo, no me puedo quedar tirado a lo largo del camino mendigando. Que tengo que clamarle a Jesús y dejarme ayudar por otros sacerdotes que me encaminen hacia Dios. Me dice a mí que Jesús está dispuesto a recibirme. Está dispuesto a practicar misericordia y me dice a mí que yo, a pesar de que haya fallado como sacerdote a Dios en mi compromiso con Él, debo tener en Él una gran confianza. Que a pesar de que el mundo me juzgue y me condene y me mande para el infierno, yo confío que Él es misericordioso y es mi Salvador, es mi juez y es el único que puede salvarme. Y debo estar plenamente seguro y convencido. Ánimo, ten confianza. ¿Cómo es otra vez? ¿Cómo es? ¿Le dijeron? Ten confianza. Un poquitico más atrás. Mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza. Ten confianza. Segundo. Levántate. ¿Cuál es el segundo paso que Dios me dice a mí hoy que tengo que dar? Levantarme. Sí, Jesús viene por mí. Pero Jesús no quiere que yo siga metido en el mismo pecado. No he avanzado a lo largo de mi vida a causa de este pecado. Pero Jesús me dice, levántate. Levántate. Cambia. Es hora de cambiar. ¿Cuánto tiempo llevas sentado a lo largo del camino inspirando lástima, a pesar de ser cura, a pesar de ser de la renovación carismática, cursita, a mí qué me importa? ¿Por qué no te levantas? El Señor me dice a mí que no puedo comenzar a ver y seguir a Jesús si no me levanto. Con la confianza puesta en Él, ten confianza, levántate.
Hoy Dios me llama a mí a levantarme del pecado. Sí. Él entonces, arrojando su capa, ¿Qué hizo el ciego? La Biblia me dice a mí, Dios me dice a mí, que esa capa que tenía encima, tengo que arrojarla. Esa capa llena de pecado y de miseria que tenía encima, la arrojo. Es ahí donde Dios me dice que tengo que confesarme para dejar esa capa llena de pecado, de suciedad, dejarla a un lado. Tirarla. Me levanto y esa capa que me estorbaba y me ensuciaba, la tiro lejos. Tiró la capa. se levantó Dios me dice que efectivamente lo que Él quiere es que yo me levante. Se levantó. y vino a Jesús. Se levantó. Y vino a Jesús. Se levantó. Y vino a Jesús. Listo. No hay otro Salvador. No hay otro. Jesús es mi Salvador. Y entonces Jesús es mi Salvador. Entonces me dice que yo tengo que ir a Jesús. En castellano me dice en la Biblia que yo tengo la tentación como sacerdote de ir al mundo, de buscar la ayuda y a lo mejor el consuelo entre los hombres. Pero que no es ahí donde lo voy a encontrar. Que lo voy a encontrar yendo a Jesús. Entonces ahí cuando la Biblia me dice a mí que yo obligatoriamente como sacerdote tengo que orar, ir a Jesús. Que yo obligatoriamente como sacerdote tengo que ir al Santísimo y perderle tiempo a los pies del Señor. Tengo que ir a Él, que nadie me va a ayudar, nadie me va a salvar, nadie me va a levantar, nadie me va a llevar al cielo, solo Jesús. Tengo yo sacerdote que ir a Jesús. Me dice la Biblia que aunque yo sea sacerdote, yo no puedo decir yo soy sacerdote, yo no voy a Jesús porque ya estoy salvo. No. Sacerdote, pero tengo que ir a Jesús. Él es mi fuerza, Él es mi vida, Él es mi salvación, Él es mi todo. Sigue. Respondiendo Jesús le dijo. Jesús me habla ahora a mí, Luis Eduardo Jaime Estoro. Me habla Jesús y me dice, ¿qué quieres que te haga? aquí la Biblia me dice que yo tengo que tener un corazón sincero, que yo tengo que hacer un buen examen de conciencia, que yo tengo que poner la lupa para verme yo y no ver a los demás. ¿Qué quieres que haga por ti? Me dice la Biblia que yo tengo que mirar mis defectos, mis pecados, mis errores, todo lo malo que hay en mí, porque Jesús está dispuesto a redimirme, a salvarme, a tener misericordia, pero me pide que yo tenga una sincera conversión. Me pide que yo sea capaz de llamar al pan pan y al vino vino. Que yo no me esconda tras el pecado disimulando que no es pecado o diciendo, pues eso para mí no es pecado. ¿No? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cuál es tu problema? Esto significa que Dios me dice a mí que si yo no enfoco el problema, seguiré arrastrado por el suelo a lo largo del camino y no me levantaré. Que para yo poder levantarme y seguir a Jesús es necesario detectar cuál es el pecado que amarga, ensucia mi vida, encochina mi vida. Yo, nadie me lo va a decir. Yo, delante de Dios en un examen de conciencia. Y cuando llego a Jesús, tengo que llegar con sinceridad plena. Esta basura soy yo. Este miserable soy yo. Muy sacerdote y todo, pero soy un pecador. Aquí estoy. Mírame como estoy de sucio. ¿Qué quieres que haga por ti? Y aquí viene la respuesta del ciego. Y el ciego le dijo,
Maestro, que recobre la vista. Ese es mi problema, con nombre y apellido. Mi problema es este. Puede ser el más grande. No veo, soy capaz, imagínense hacer ver un ciego. Qué problema más grande. Eso es un milagro muy grande. Pero no importa la dificultad. Dios es grande y puede sacarte del pecado que sea. Pero ¿cuál es mi pecado? Ya hice el examen de conciencia, estoy convencido. Pues Señor, me dice Dios, ¿qué quiere que haga por ti? Pues Señor, yo quiero que tú hagas por mí esto y esto. Esto es lo que a mí me mantiene ciego. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión. Espero que todos juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y momentos de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Y bueno, pues, ¿qué le vamos a pedir al Señor? ¿Solamente le pedimos bienes materiales o le pedimos algo mucho más grande, bienes espirituales? Decía el beato Carlos Acutis, solo una cosa hay que pedirle al Señor, y es que nos ayude a ser santos. Y también decía, mi meta o mi proyecto de vida es el cielo. ¿Cuánto de nosotros tenemos por meta el cielo? ¿Cuánto de nosotros a través de la luz de la palabra, a través de la luz del Espíritu Santo, buscamos el reino de los cielos? ¿Cuánto de nosotros nos esforzamos por agradar a Dios en cada una de nuestras obras? ¿Cuánto de nosotros verdaderamente podemos decir, intento amar a Dios por sobre todas las cosas? ¿Cuánto de nosotros, después de haber reconocido, porque estábamos en ignorancia de que teníamos un pecado mortal, decidimos dejarlo para vivir bajo la gracia de Cristo? Si yo pregunto, ¿quién quiere ir para el cielo? Pues todos quieren ir para el cielo. Es dicha alegría, dicha felicidad, eterna vida junto al Padre, junto al Hijo, junto a los santos y ángeles, alabando y dando gloria al Señor día a día, hora tras hora, segundo tras segundo, donde no hay tristeza, donde no hay penas, donde no hay lágrimas, solo gozo y felicidad. Pero ¿cuánto nosotros estamos trabajando por ese reino de los cielos? Hay una frase de una santa que decía, santa, no me acuerdo, si algo o alguien te impide comulgar, esa persona no es buena para tu alma. Entonces, ojalá podamos nosotros pensar así, de que si hay algo o alguien que me impide estar bajo la gracia de Dios, alejarme. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? También hay otra frase que me gusta mucho, dice, si lo que hago rompe el corazón de Dios, ¿quién me hace pensar que llenará el mío? Recuerden, Dios es nuestro principio y nuestro fin. Él creó nuestra alma le pertenece, el alma anhela, desea, ansía estar junto con Él. Cristo, Dios, ha de ser el centro y culmen de nuestra vida, ha de ser incluso el amor de nuestra vida. Y a veces hacemos cosas que sabemos perfectamente que no le agradan al Señor. Incluso las seguimos haciendo. ¿Y qué te hace a ti pensar que eso llenará el tuyo? Dios nos conoce perfectamente, nos creó. No hay nada que nos conozca, nada ni nadie que nos conozca y nos ame más que Dios. Por eso, cada vez que vayas a hacer algo y sepas tu conciencia, porque tu conciencia te dicta de que eso no agrada al Señor, recuerda, si al Señor no le agrada, si al Señor le entristece, si al Señor le rompe el corazón, eso hará conmigo. Porque lo que no le agrada al Señor no sirve para mi alma. Porque lo que no le agrada al Señor no llenará mi alma. Recuerda que el alma siempre busca saciarse solamente en el Señor. Y hay que pensar como los grandes cielos, hacer de esta tierra como los grandes santos, hay que hacer de esta tierra nuestro cielo. Como dice Santa Teresita del Niño Jesús, quiero vivir haciendo el bien. Y no quiero probar otra alegría fuera de Jesús. ¿Cuánto de nosotros podemos decir que nuestra mayor alegría es Jesús? ¿Cuánto de nosotros podemos decir que la alegría que profeso es la que me da el Señor? Para ser un verdadero cristianos hay que amar mucho. Ser cristiano es amar, servir, amar y servir. Cuando amas de verdad, cuando empiezas a comprender el amor, siempre buscarás el bien de tu prójimo.
Ya no hablarás mal de él, ya no lo criticarás, ya no lo juzgarás. Buscarás servirle en todo, pensando que Cristo está en él. Cuando amas a Dios, buscas complacerlo en tus hermanos, porque nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve y odiar a sus hermanos a quien ven, lo dice el apóstol San Juan. Entonces, para amar mucho a Dios hay que amar a nuestros hermanos, hacerle el bien. Ahí es donde empieza el amor, amando a nuestro prójimo, a quien podemos ver, para poder demostrarle a aquel que no podemos ver, pero estamos convencidos de que existe, nuestro amor. El amor a Dios se demuestra a través de nuestro prójimo, el amor a Dios se demuestra a través de nuestro día a día, nuestra hora a hora y segundo tras segundo, ofreciéndole todo al Señor, incluso el parpadear, el respirar y el latir de nuestro corazón. Ojalá que día a día podamos enamorarnos más del Señor y poder decir: Señor, quiero ser más como tú. Vive en mí, habita en mí, obra en mí. Ya no soy el Cristo quien vive en mí. Para mí la vida es Cristo. Ojalá podamos hacer que nuestra vida se vuelva en torno a Cristo. Escuché una homilía de un sacerdote que decía: hay que hacer que nuestra relación con Cristo sea una dulce obsesionarnos en agradarle, en recordarle cada segundo. Porque cuando empezamos a vivir unidos con Jesús, cuando Cristo empieza a vivir en nosotros, buscaremos agradarle en todas nuestras obras. Y recuerden que para estar bajo la gracia de Dios tenemos que estar en frecuente confesión, frecuente comunión. Si pueden ir diariamente a la misa, vayan. Solamente es 1 hora, a veces ni siquiera es 1 hora, 45 minutos. Cada vez que pasen al frente de algún templo donde se encuentra la Eucaristía, vayan y visítenlo. Imagínense la alegría del Señor, porque lo vas a ver, porque lo vas a visitar. Imagina que cuando estás entrando, Él diga: ha venido a verme, mi Hijo amado. En la oración, hay un santo que dice, en la palabra de Dios, en la lectura de la palabra, Dios me habla a mí. Y en la oración, yo le hablo a Dios. Bueno, al revés la traducción, ¿no? Pero en la oración también hablamos con Dios. La frase como tal dice: en la oración soy yo quien le habla a Dios. En la lectura de la palabra es Dios que me habla a mí. En la oración Dios también nos habla. Su voz es muy bajita, pero lo más importante es que nos habla al alma. Pedirle al Señor que nos dé la luz del Espíritu Santo para reconocer nuestras faltas, para reconocer nuestras debilidades, para arrepentirnos, buscar día a día la santidad. Busquemos todos los días la santidad, para así estar preparados cuando venga el Hijo del Hombre. Cuando venga el Hijo del Hombre es cuando también nos llama a su encuentro, cuando nos llama a partir a la casa del Padre. Hay que hacer de esta tierra nuestro cielo. Que Cristo sea el amor de nuestra vida, quien complemente lo que somos y lo que hemos de ser. Buscar siempre lo que le agrada al Señor. Poder decir como Jeremías: me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Has sido más fuerte que yo. Dije que no iba a hablar más en tu nombre, pero sentí dentro de mí un fuego y no pude contenerme. En las Sagradas Escrituras, Dios nos demuestra 1 y 1000 veces su perdón, su misericordia, su amor. ¿Quién eres? ¿Quién soy para despreciar el amor de un Dios tan bueno? Amemos, porque Él nos amó primero, cita San Juan. El amor de Dios todo lo puede. Amémonos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y recuerden que en la Eucaristía te espera el buen Dios, que ahí está Cristo con todo su cuerpo, con toda su sangre, con todo su alma, con toda su divinidad, con toda su fuerza. Ahí está el Todopoderoso. Lo que contiene la palabra Dios está allí esperándote con los brazos abiertos. Está esperándote ver entrar al templo, a la iglesia y decir: ahí viene mi Hijo amado. Recuerden que la Eucaristía es la mayor representación del amor. Recuerden que en la Eucaristía está el amor a plenitud. En la cruz vemos la mayor representación del amor. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para todo el que crea en Él tenga vida eterna.
Y en la Eucaristía está el amor a plenitud. La Eucaristía es Dios, es amor. Si te gusta esa enseñanza, por favor no te olvides de darle like, comenta en la parte de abajo qué tal te pareció y ayúdame a poder difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.